El tema de este video está centrado en las redes neuronales y sus arquitecturas. Existen varias definiciones de redes neuronales. Aquí cito algunas. Por ejemplo, una red neuronal artificial es un grupo interconectado de nodos similar a una vasta red de neuronas en un cerebro biológico. Cuando observemos ahorita un modelo, vamos a observar que efectivamente hay cierta similitud en cuanto a las neuronas de un cerebro biológico. Otra definición es que una red neuronal también es un modelo computacional basado en un conjunto de unidades neuronales simples. A este conjunto de unidades simples se les llama neuronas artificiales y tiene un comportamiento en los axones equivalente a lo que realizan las neuronas en un cerebro biológico. Un aspecto importante de las redes neuronales es que, como están compuestas por elementos o células llamadas unidades, cada unidad está conectada con otras más. Es importante establecer que esas conexiones se le llaman sinapsis en los estados biológicos, ¿sí? Y ahí es donde se genera una interacción entre los valores de entrada con un vector de pesos sináptico, en la cual se efectúa una operación matemática que puede estar condicionada a un umbral, y el resultado de esta operación pues se opera sobre una función de activación que veremos más adelante. En general podemos afirmar que una red neuronal artificial es un arreglo masivo de elementos de procesamiento llamados neuronas. La característica de este arreglo es que posee un alto grado de interconectividad entre sus elementos, donde la información puede fluir en cascada o en retroceso. Estos arreglos precisamente están inspirados en la naturaleza biológica de las neuronas, las cuales pues tienen la propiedad de interactuar con objetos del mundo real del mismo modo de lo que realiza el sistema nervioso biológico. ¿Eso qué significa? Que la información que entra al cerebro a través de nuestros sentidos es procesada a través de vastos arreglos, en este caso celulares, en los cuales se encargan de hacer el procesamiento y almacenar la información. En el caso de una red neuronal artificial, pues lo que se pretende es emular ese procesamiento biológico, pero en términos matemáticos. Más de las características principales de una red neuronal artificial, que es equivalente a lo que desarrolla una red neuronal biológica, empezamos por el aprendizaje adaptativo. ¿Eso qué significa? Que una red neuronal pues posee la capacidad de aprender tareas basadas en un entrenamiento previo o de una experiencia inicial. Entonces, en el caso de una red neuronal artificial, pues se puede acoplar a un tipo de aprendizaje de este tipo, en la cual pues el sistema parta de un punto inicial de entrenamiento y con base en él empiece a aprender, entre comillas, ese concepto de aprender. Otro elemento importante de lo que es el aprendizaje adaptativo es la autoorganización, entendida en el sentido de representar la información que recibe mediante una etapa de aprendizaje. Eso implica que cuando una red se entrena, esta obviamente ajusta sus pesos o valores matemáticos y dado el caso, estos están sujetos a unas condiciones, y si no se ajustan las salidas a esas condiciones, pues simplemente se organiza el sistema hasta que las cumpla. Otro elemento importante de una red neuronal artificial son la tolerancia a fallos, entendida en el sentido que esta red pues puede funcionar con información incompleta o errada, y a pesar de este tipo de fallas, pues el sistema puede ser funcional
hasta cierto grado. Otra característica es la operación en tiempo real, entendida en que una red procesa información de manera rápida y en paralelo. ¿Qué significa esto? Que la información que entra a una red neuronal artificial puede ser varia o variada, y que ese procesamiento pues se ejecuta al mismo tiempo, equivalente a lo que haría el cerebro humano. Esta operación paralela es bien importante. Ejemplo de ello en la vida real tenemos pues las arquitecturas de procesadores en paralelo, que ya las tenemos en nuestros equipos móviles y computadores de mesa, y en los grandes superordenadores o supercomputadores del mundo, donde pues la capacidad de procesamiento pues se ejecuta en forma paralela, o sea que pueden desarrollar diferentes procesos al mismo tiempo. Aspecto que hace unos 10-15 años pensar en eso en un computador estándar pues era una fantasía. En esta presentación podemos observar que hay diferentes tipos o clases de redes neuronales artificiales en las que se trabaja actualmente, bien a nivel de investigación o ya a nivel de desarrollo de tecnología como tal. Entonces, como pueden observar, aquí cito algunas porque realmente son bastantes. Cada una pues tiene aplicaciones muy puntuales, otras ya aplicaciones un poco más generales. Por ejemplo, la red neuronal feed-forward es una de las primeras, al igual que la red neuronal recurrente. La red de Hochschild, que fue una de las primeras que se planteó y que tiene características muy relacionadas a lo que es una red neuronal biológica. La máquina de Boltzmann, que es un tipo de red neuronal un poco más específica, aplicada para análisis de patrones, por ejemplo, ya un poco más complejos a nivel de análisis de procesos físicos, físico-químicos, etcétera, etcétera. Las redes recurrentes simples, red estatal de eco, en fin, o sea, hay una gran cantidad de opciones que podemos trabajar a nivel de las redes neuronales. Algo bien interesante, por ejemplo, el modelo Adaline y Perceptron, que fueron o que son los primeros modelos de red neuronal que se plantearon. Las redes convolucionales, que son unas de las que se aplican actualmente, por ejemplo, en el aprendizaje profundo. Las redes modulares también, etcétera, etcétera. Estas clases de redes neuronales ya pues se aplican en elementos muy puntuales. Por ejemplo, Google utiliza algoritmos de redes neuronales conocidos como mente profunda. Facebook utiliza la arquitectura de redes neuronales MENNN o Neural Network MEN, en memoria asociativa holográfica para análisis de imágenes, en teoría de resonancia adaptativa, que ya son otro tipo de modelos matemáticos más avanzados, y así sucesivamente. Entonces pues hay bastantes elementos en los cuales uno puede enfocarse a desarrollar redes neuronales, pero es importante establecer que para poder trabajar a este nivel de arquitecturas, pues el modelo estándar de red neuronal pues debe conocerse en principio. En este sentido, pues en la actualidad la inteligencia artificial pues contiene diferentes desarrollos en los cuales pues han venido divergiendo, aplicándose a diferentes campos del saber y la ingeniería. Por eso tenemos el caso de las máquinas de aprendizaje o machine learning y el aprendizaje profundo o deep learning. En ese sentido, pues miremos que la inteligencia artificial pues ya es un campo que engloba subcampos bastante amplios. Aquí digamos que en este sentido la inteligencia artificial abarca todo este campo y le sigue las máquinas de aprendizaje, y dentro de ellas está el aprendizaje profundo. Para el caso del aprendizaje automático o el aprendizaje máquina, la idea de este tipo
de aprendizaje pues se enfoca a emplear un conjunto de técnicas informáticas relacionadas con algoritmos matemáticos que permiten dar a las computadoras la capacidad de aprender y sin ser explícitamente programadas. Obviamente aquí se necesitan unos algoritmos bastante avanzados para que puedan desarrollar este tipo de procesamiento. Existen en el mercado diferentes tipos de algoritmos de aprendizaje automático. Entre ellos se encuentra el aprendizaje por refuerzo, los algoritmos genéticos, el aprendizaje basado en reglas de asociación, los algoritmos de agrupamiento o K-means, los árboles de decisión relacionados con las redes semánticas, las máquinas de vectores de soporte y las redes neuronales propiamente dichas. En la actualidad, los algoritmos más populares que se trabajan a nivel de las máquinas de aprendizaje es el aprendizaje profundo o el deep learning. Este es un subcampo dentro de las máquinas de aprendizaje, tal como se veía en el gráfico anterior, en la que se emplean diferentes estructuras de redes neuronales para lograr el aprendizaje de sucesivas capas de representaciones cada vez más significativas de datos. Aquí pues voy a explicar más adelante cómo funciona este tipo de algoritmos y algo importante de por qué aprendizaje profundo. El término profundo hace referencia a la cantidad de capas que representa un modelo de red neuronal. En el caso del aprendizaje profundo pueden ser cientos o miles de capas en la que cada una de ellas pues ejecuta una tarea en particular y la suma de ellas pues me va a generar un resultado final que permite definir una toma de decisiones en cuanto a los resultados dados. Bien, esa toma de decisiones la da la red neuronal, pero en definitiva el humano es realmente el que en última instancia el que toma la decisión o no. En cuanto a la arquitectura de una red neuronal, en términos genéricos tenemos lo siguiente. Tenemos una capa de entradas, ¿sí?, en la cual pues se describe a través de un vector unas capas ocultas, que es donde se generan los procesamientos internos relacionados con determinadas variables y condicionales, y una vez se procesan dentro de estas capas ocultas tenemos unas capas o capa de salida, que es ya el resultado final de todo este procesamiento. Normalmente las neuronas que conforman cada capa de una red neuronal tienen una conexión con cada neurona en la siguiente capa, como podemos observar aquí en esta gráfica. Estas conexiones tienen asociado un número o peso, ¿sí? Ese peso pues obviamente está asociado a una matriz, ¿sí?, que la podemos modelar a través de estas flechas que ustedes observan acá o acá. Entonces se puede definir una matriz de pesos sinápticos. La modelación podemos tomarla aquí como referencia en esta imagen, donde tenemos unos vectores de entrada, unos pesos, los llamamos pesos sinápticos. Aquí se efectúa una operación que es entre el vector de entrada con los pesos sinápticos, que están condicionados a una BIOS, una BIAS, se le llama así, BIAS o umbral, ¿sí?, que básicamente puede considerarse también como una condición. Se hace la operación que se aplica sobre una función que se llama función de activación y finalmente obtenemos un resultado. Entonces, en general, lo que observamos aquí pues lo podemos modelar a través de un modelo matemático. Aquí hay un ejemplo de lo que podría relacionar en cuanto a variables una red neuronal. Por ejemplo, estaríamos hablando de una historia médica. Entonces los datos de entrada pues tendríamos la edad, la ocupación del paciente, el tipo de vida que lleva este paciente, y en las capas ocultas se genera una serie de procesamiento, ¿sí?, relacionado a si es de avanzada edad. Obviamente pues tendrá más complicaciones a nivel de enfermedad. Su ocupación pues también
puede estar asociado a riesgos, el tipo de vida, si hace deporte o no, etcétera, etcétera. Entonces cada una de esas variables se van a entremezclar en estas capas ocultas y me va a generar un resultado. En este caso estaríamos evaluando dos tipos de datos, uno que es un riesgo alto del paciente o un riesgo bajo según estas características. Hasta aquí culmino el primer video de lo que sería una introducción muy breve de lo que son las redes neuronales artificiales.